Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a un nuevo capítulo de En Todo Caso Podcast. Estoy aquí con mis amigos Juan Jesús Juan, Zipizape, Zapecipi. ¿Cómo estáis, Juan Jesús? Bien, se puede decir. Jesús. Oye, Toño, me emociono cada vez que nos dices tus amigos. O sea, en verdad es bonito, suena bello. Gracias, bro. Ya, Gracias, bueno, en te fin, aprecio mucho. yo cuento las realidades. Oye, chicos, os voy a contar una cosa. ¿Podéis Lástima que a creeros? Juan le gustaría que fuera otra cosa, pero bueno. Yo no puedo verte como un amigo, Toñín, yo lo siento mucho. Misión Imposible, Juan. Por Yo cierto, lo ¿cuántas intento, películas pero llevan ya? ¿Cuántas películas llevan de Misión Imposible ya? Llevarán como 7 u 8. no lo sé. 5 o 6. 5 o Yo No, no 6. mentira, soy... 6. Me gustan La mucho las última, películas. la última es Fallout. Es buena, muy buena. Fallout es tremenda como... serie. Es la nación secreta esa, o no sé qué coño era. No, esa Nación Secreta es otra. Fallout es la más reciente. Te juro si que a no mí me las equivoco. películas de acción no es que me encanten, pero las de Tom Cruise es que me molan, tío. A mí al revés. Van 6. A mí me ¿Qué encantan dices? las películas de acción, pero Tom Cruise es como, bueno, hola. Joder. A mí las tramas de esas Van películas 6. me gustan. Bueno, en fin, Yo pues creo que queda mi apuntado. favorita es la 4. La 4 me parece la mejor de A mí todas la ellas. que van en a... las No sé que- cuál es, la que van a Dubái La 4, la 4. Esa, La esa 4. es Es brutal, tío. increíble. A mí me Yo soy encanta. fan de otras Increíble. cosas, Protocolo tipo... fantasma. Eso, justo, protocolo, que en plan Ujú. que desaparece el FMI o algo así, y están ahí como de... Exacto. Ah, Me encanta. esa A mí me reita, gusta más sí. la acción absurda, en plan, ¿han visto Expendables o Los Mercenarios? También, Creo que se llaman también. No. Sí, los mercenarios. los Que Mercenarios tienen o 3 los... películas muy sí. buenas. A mí me sacas de Misión Muy Imposible y ya la he cagado. Muy mal, tío. Joder, pero Bueno, es que en esta película participa en plan, ¿cómo se llama este señor? Stallone. Chuck Norris, Bueno, Sylvester Rocky Stallone. Balboa, exacto. amigo. Ah, Claro. pues, Hasta Chuck Norris, justamente, que eso Terry es una cosa que Crews, no ves venir. Arnold Schwarzenegger, Es buenísima. todo el buenísima. elenco pro, ¿no? De las películas de todos. acción. Jason Statham, bueno, en fin, sigue. Bueno, muchachos, os podéis creer una cosilla, y esto no sé si es paranoia mía o es que me estoy volviendo loco, pero os podéis creer que a raíz de hablar del tema Dentix me está empezando a doler una muela. Eso es mi karma. Os lo juro, os lo juro. Karma. Es más, la muela está superior fondo derecha, la que está... Oye, pero tantos consejos que hemos dado de cómo cepillarte las muelitas y o sea, Mira, y te yo atreves a aparecerte aquí con ese problema. yo religiosamente me lavo las muelas, me lavo la lengua, me lavo, pero tío, es que me está empezando a doler, porque yo tengo un cepillo este eléctrico de que esto que se mueve así súper rápido y hace un ruido, vamos, endemoniado, Sí, que tú cómo no. ¿Estás seguro que eso es un cepillo? Tú vuelves de fiesta a las 6 de la mañana y te da a ti por lavarte los dientes, pues despiertas a tu madre, a tu padre, a tu hermano, a tu mascota, a todo Cristo, con perdón de la expresión. Pero ¿Estás es seguro que que eso es un cepillo? a lo mejor me lo llevo lavando mal toda la vida. Pero es eso, tío. O sea, Oye, yo creo que es esta paranoia de, yo que sé, estás hablando, no, que estabas en el colegio y te mandan una circular del colegio diciendo, ojo, hay un brote de piojos en cuarto curso. Y de repente te empieza a Y te picar comienza... toda la Mira, cabeza. eso a mí me pasó, justamente eso que dices, me pasó con esta vaina del COVID y tal, y todo esto, ¿no? Ah, justo. Porque sí, ustedes se acuerdan que hubo un momento en el que comencé así a toser cuando me dijeron que había estado en contacto posible con alguien que fue dado positivo. Ujú. Y automáticamente me dijeron eso, a las 2 horas yo estaba tosiendo, no me sentía bien, andaba ahí con toda esa rareza. Ujú. Y literalmente yo estoy seguro que eso fue que me condicioné. Sí, está claro. Yo me acuerdo, no sé si es el mismo momento que yo recuerdo, Jesús, pero hubo un momento en el año pasado en el que estábamos en la delegación de estudiantes de la Carlos III y Jesús y yo estábamos en lo que era el despacho de la delegación de estudiantes. O sea, no había visto a una persona más enferma en mi vida que Jesús en ese momento, te lo juro. Con Jesús con casi 40 de fiebre, tirado por las sillas, tosiendo en todo momento, sin poder hablar, macho. Pobrecillo, me da una Antes pena, del digo, tema vale. COVID, ¿verdad? Claro. Importante, Vale. sí. Antes del tema... Pero yo creo que fue por marzo, esto conviene decirlo. Pero aprobé. Pero aprobaste. Aprobó. Pero Jesús aprobé. aprobó. Bueno, Jesús Sí, suele no, estar me enfermito acuerdo. siempre por estas épocas, ¿eh? Sí, yo también. Sí, a mí me pega, es verdad. A mí me pega pega. bien fuerte. No, esto fue porque, nada, el COVID todavía no había supuestamente llegado a España. Digo supuestamente porque ya después se probó que sí. Y nada, yo fui al doctor y les digo, epa, mira, estoy enfermo, tal. Mira, literal no tomaban en ese momento ninguna precaución. Nadie tenía Doctor, mascarilla. estoy en la mierda. No, literal, digo, mira, tengo todos los síntomas. Capaz es un resfriado común, pero bueno, cuidado y no es eso. Uh-huh. Y casi se me rieron en la cara. Me dijeron, no, ¿qué va a ser eso? Tal.
Y en verdad, mira, al final no fue eso, en verdad sí fue una gripe tonta, pero 3 semanas después estábamos confinados. No, no, está Bueno, es claro. que O sea, en España recibimos el COVID con los brazos abiertos, entre las discotecas, la sí, organización justo. esta semisecta de Vox que hizo por allá en Andalucía y el Eh, 8M, que era muy legítimo, vale, pero joder, o sea, ya estaba el COVID aquí, fue en plan, hola, Era, bienvenido COVID, Se pegó un únete a festín de la hostia, claro. básicamente. Pero bueno. sí, sí. Bueno, Pero bueno, sí, sí. muchachos, dejando ¿Hoy de qué vamos a aparte. hablar? Vamos a hablar de un. No de muelas, voy a dejar ya mis muelas en paz, en concreto mi muela. Pero hoy Pero vamos a sí hablar de algo un tema que muy se asemeja interesante. a un dolor de muelas, ¿verdad? Sí, parecido. Sí, a mí me daría muchísima pereza gestionar políticamente lo que vamos a hablar ahora mismo, pero permitidme poner la introducción majestuosa porque hoy vamos a hablar de los presupuestos generales del Estado 2021. Presupuestos generales Coño, del Estado. ¿Qué pasa, estoy tío? emocionado. Estoy emocionado. ¿Cuánto me toca? ¿Cuánto me toca este año? La paguita estás Necesito buscando saberlo. tú, Jesús, por venezolano residente en España, pues va a ser que no. Vamos a hablar de los presupuestos generales del Estado, vamos a hablar de la ley que lo regula, las singularidades de esa ley, quién lo propone, quién lo aprueba, así como hacer una mención especial al dinero que recibimos o que pretenderemos recibir los jóvenes, ¿no? O la educación o la inversión en ciencia, cultura, deportes que podemos llegar a recibir, que sin duda es interesante y veremos a ver si aumentan las partidas o no. Es un dilema bastante importante, ¿no, muchachos? ¿Qué opináis? Interesante, interesante. Hay que ver, porque hay que Yo, recordar que siempre que se aumentan algo hay que recortar en otro. exacto, a no ser que subas impuestos. Claro, esa es Sí, otra. también. Yo lo que puedo decir, y de verdad es mi punto, yo últimamente he sentido que quizás los jóvenes, con todo esto del COVID, y esto de hecho es un tema que creo que da debate, pero siento que quizás los jóvenes no tenemos tantas oportunidades de cara al futuro. No sé cómo lo vean ustedes, y de hecho quería traer eso en relación a este tema. Siento que la dificultad propia de este momento que nos ha tocado vivir, del COVID, también de los avances en tecnología, entre otras cosas, me están cerrándonos las oportunidades a muchos jóvenes, ¿no? Porque al final, cuando se pierde un poco el empleo y se ve golpeado, creo que sí, hay sectores que lo sufren bastante, pero los jóvenes, que al final somos quienes tenemos que incorporarnos a esa salida laboral primero, siento Ujú. que nos quedamos sin oportunidades. No lo sé, es una percepción que me da, pero ¿cómo lo ven ustedes? Yo quiero ser optimista. A ver, las economías son circulares y siempre tienen que haber picos bajos y altos. Yo la expectativa que tengo, una expectativa muy real y sin saber ni mierda de economía, es que el bajón que está pegando ahora la economía por el COVID sea pequeño para dar un gran estirón después, Ujú. cuando empiece la recuperación, porque de hecho la economía no iba mal. Pero Yo abogo por la versión de Juan. Yo creo que, me acuerdo en te amo, 2012 o en Toñé. 2013, cuando estamos saliendo de lo que viene siendo el grueso de la crisis económica. Me acuerdo que 2012 fue un año muy malo, cuando me decían mis padres y todas las personas que se encontraron en televisión, buah, es que los jóvenes ahora, madre mía de mi vida, tú a tu edad, que, bueno, 2012-2013, pues yo tendría 15, 16 años, me decían, madre mía, vas a tener el mercado laboral más difícil de los últimos años y demás. Y ahora viene esto. O sea, es que viene la pandemia, que es otra dificultad añadida en la economía de cualquier país, de cualquier continente, del mundo en general, ¿no? Y si a eso le añades, como dices tú, Jesús, la problemática, bueno, betita problemática que puede traer la tecnología, pues la verdad es que lo que ocasiona es un futuro mucho menos incierto, ¿no? Prefiero aventurarme y decir que, bueno, la juventud hoy en día va a ser capaz de sobreponerse a estas adversidades y se va a reinventar y adaptarse a lo que viene siendo el mercado laboral de dentro de unos años que no se encuentran muy lejanos, adaptadas a la tecnología y adaptadas a una recuperación económica después de las dos crisis económicas que hemos vivido en las últimas 2 décadas que han sido muy duras, ¿no? Yo pienso como Toñín, de hecho, o sea, que la tecnología tenga una mayor influencia, que de hecho mi TFG fue de patentes esenciales y cómo esto puede ayudar a la revolución del futuro, porque pues ustedes saben que el sector de las comunicaciones y del Internet de las cosas está aquí a la vuelta Ujú. de la esquina, más con el 5G. En realidad yo no creo que eso vaya a suponer una merma de empleos, sino más bien una modificación. Se van a extinguir algunos empleos, pero tienen por obligación que nacer otros. Ujú. Había muchos estudios que decían que, no sé con exactitud, estoy hablando ahora mismo sin fuente alguna ni nada, pero decían que en los próximos 10 años numerosos empleos que van a ser bueno, van a ser muy numerosos, ¿no? De los próximos años todavía no se habían creado.
Y es lo que hace referencia Juan. Lo más probable es que nosotros estamos hablando de empleos que todavía no se han creado, que se tienen que crear y que lo más probable es que sustituyan a empleos que se encuentren desfasados por la tecnología o por la dinámica económica que albergue una comunidad económica como es, por ejemplo, la europea o el mundo. Pero bueno, es de vital importancia hacer referencia a una ley presupuestaria, porque no deja de ser el gobierno quien va a establecer en qué se gasta el dinero. Y claro, hay un montón de partidas que se pueden dedicar a innovación, a tecnología, que lo que puede hacer es preparar a un Estado de la mejor manera para abarcar esos futuros empleos para los jóvenes, ¿no? Y dedicarle una partida presupuestaria que lo que haga sea invertir, dedicar dinero en invertir para que esos empleos vengan con calidad y con garantías y que los jóvenes seamos capaces de albergarlos bien, ¿no? Por Yo eso como digo va que... el año... Sí, Sí. sí, Juan. Que yo como va el año, la verdad, chicos, yo propondría que se creara un nuevo ministerio, el Ministerio de Copas, y se encargara de darle una noche de copas a todos los ciudadanos gratis, porque de Totalmente de verdad que lo acuerdo. necesitamos. Ministerio Está de claro. Copas. Ministerio Yo, de Copas, sobre todo, ojo, un Ministerio de Copas que también sea capaz de concertar discotecas que solo pongan música de 2020 que aún no se ha perreado, ¿sí o no? sí, y no, todo con las medidas de seguridad adecuadas. Ningún grupo de más de 6 personas, todos los grupos separados a 2 metros, todo bien, eso sí, copa gratis. Hombre, que eso sale de los ¿Saben? impuestos. Ahora aquí me estaba planteando algo que ustedes acaban de comentar, ¿no? De música de los 2000 y tal. 2020. Y 2020, sí. Y, perdón. Perdón. Y me ha traicionado mi edad. No, pero mi duda es la siguiente. ¿Ustedes no creen que la labor de los DJs de discoteca cada vez es más difícil? Les explico por qué. Porque cada vez hay más música y cada vez hay más temazos. Sí, es Entonces verdad. llega un punto en el que tienes que elegir entre varios temazos. Sí, Y al es verdad. final o alargas la fiesta en tiempo o recortas en temazos. Sí. Y no me había planteado esta pregunta o esta reflexión filosófica sino hasta ahora, ¿no? Yo tengo la respuesta. Cada vez es más difícil. Yo tengo la Sí. respuesta. Hay muchos DJs que lo que hacen es mezclar 2 o 3 canciones en una. Lo que hacen es, pues, una mezcla. Mira, hay un chico que se encuentra sobre todo en Twitter e Instagram que como nombre es Albama_Ice, hielo en inglés, Ujú. que lo que hace es hacer unos remix de la puta hostia. O sea, yo llevo meses escuchándolo y es que me entra una gana de fiesta que flipas. Que lo que hace es mezclar distintas canciones en una. Entonces, ahí lo que haces es optimizar el tiempo. Ojo, cuidado. ¿Qué pasa? Que yo eso lo he visto en la práctica. Y eso a mí me da mucha rabia porque yo quiero disfrutar de la canción entera. Yo me sé los Exacto. pasos, Justo las iba a decir Claro. eso. canciones, los beats. Yo quiero todo A mí de la esos canción. DJs me recuerdan a mi abuela, que no deja ni un puto canal. 5 minutos y los empieza a pasar rápido. O sea, déjame ver al menos qué están dando, ¿no? O sea, digo, como una sugerencia, pues a mí esos DJs me recuerdan a eso. No sé, hay que Déjala, por compaginar un favor. poco esto. Sí, 100%, 100%. Pero bueno, es verdad lo que comentábamos de que sí, estamos a la puerta de esa aprobación de unos nuevos presupuestos. Mm. Y como un dato curioso para empezar a profundizar en este tema, es que los presupuestos actuales no son los que precisamente haya aprobado el gobierno actual, sino son, o llevan vigentes desde el 2018, corríjame si me equivoco, muchachos, Correcto. que fueron los Efectivamente. últimos que aprobó el Partido Popular. Con M. Y que Rajoy. ya aquí, independientemente, yo creo que de posturas políticas, dejándolos un poco al lado, creo que cualquier gobierno de turno debe tener la oportunidad para poder ejecutar lo que se propone, sus propuestas, sean buenas, sean malas, sean como sea, pero tiene que tener la oportunidad de por lo menos tener unos presupuestos que diseñe a su medida, ¿no? Claro. Digamos Hay que una ahora cosa- mismo se está gobernando con una planificación económica de otro partido con ideas contrarias. Bueno, ideas distintas, ¿no? Básicamente, para que la gente se ponga un poco en contexto, la ley de presupuestos es una ley, valga la redundancia, que lo que hace es establecer 2 cosas principales. Una, la previsión de ingresos que puede tener un país en el ejercicio económico correspondiente. Digo previsión porque uno no predice el futuro, no sabe cuánto dinero va a ganar, cuánto ingresos a las arcas públicas va a tener, por eso se denomina previsión. Y en segundo lugar, es un techo de gasto. Es decir, ingresos y gasto. El techo de gasto quiere decir aquel dinero público que se va a dedicar en cada sección, ¿no? X dinero en educación, X dinero en innovación, X dinero en sanidad, X dinero en, yo qué sé, en jóvenes, etcétera, ¿no? Entonces, esa ley es una ley anual, por eso es la especialidad, que lo que hace es lo que ha dicho Jesús, establecer en qué se va a gastar el dinero en un ejercicio económico correspondiente, es decir, en un año, ¿no?
Efectivamente, y de hecho es realmente súper importante porque piensen siempre en cualquier tipo de proyecto político. El único modo de ejecutar cualquier tipo de proyecto es a través de unos recursos. Ujú. Si ese proyecto puede sonar muy bonito, estar muy bien estructurado, estar muy bien planeado y tener modo de ejecutarlo, tener todo listo, pero si los presupuestos no se adecúan, es decir, imaginemos que los presupuestos que queremos proponen un 20% de inversión en educación, Ujú. pero cuando llega el dinero dicen, para educación son solo un 10%. El proyecto puede estar lo que tú quieras, pero no tienes los recursos para llevarlo a cabo. Y por eso es tan importante no solo el programa político, sino también los presupuestos generales del Estado, que de hecho dentro del Estado español se llegan a configurar incluso como un segundo voto de confianza de los Claro. partidos políticos o del Parlamento hacia el presidente. El primer voto de confianza es la misma elección del presidente del gobierno y se puede Ujú. decir que un segundo filtro, ya no legal, sino de facto, como un voto de confianza, son los presupuestos generales del Estado, porque si las enmiendas que se introducen son muchas, o si incluso no se llega a un consenso, se le estaría, en pocas palabras, retirando la confianza en su labor de ejecución y de administrador Claro. del Estado al presidente, que previamente ya se le había elegido. Sí, 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 efectivamente es así. Y lo que yo siempre planteo es eso, de que bueno, independientemente de una cosa u otra, al final los gobiernos deberían tener la oportunidad de demostrar ante quien les ha electo, porque por algo son gobierno, Ujú. demostrar precisamente cuáles son su visión de Estado y cómo atender determinada crisis en determinado punto. O sea, eso para a mi criterio es sumamente importante. Ujú. Y bueno, en eso también radica un punto importante de cara a todo lo que tiene que ver con la negociación previa, ¿no? Claro. De todas formas, ¿cómo se regula constitucionalmente esto? Y en relación a lo que han dicho Juan y Jesús, el artículo 99.2 es el que regula, pues, no, el programa político que puede presentar el gobierno en una supuesta investidura, ¿no? Que es el primer voto de confianza, como dice Juan. Y en segundo lugar, el artículo 134, que es aquel que regula el procedimiento de aprobación de los presupuestos. En ambos, el protagonista es el gobierno, es el ejecutivo. El gobierno es al que le corresponde la elaboración de los presupuestos generales del Estado. Por eso dice Juan que el primer voto de confianza es la investidura, en este caso, si es fructuosa, del gobierno, y en segundo lugar, ese programa económico que aporta al plan político que ya aprobó las Cortes previamente con la investidura. De ahí bueno, de aquí viene la especialidad, porque es una ley especial que otorga, y ahora si queréis lo hablamos, chicos, cierta discrecionalidad al gobierno. Es una ley especial porque lo que hace es, la Constitución es dar la iniciativa al gobierno, es decir, es el gobierno el único capaz de aprobar, bueno, de proponer y elaborar este tipo de ley presupuestaria. No puede Efectivamente. ser no puede ser la oposición, el PP no puede hacer nada ahora mismo, tiene que ser el PSOE, bueno, en este caso el gobierno de coalición, y corresponde a las Cortes ratificarlo, es decir, votarlo y examinarlo, enmendarlo y aprobarlo. Correcto. De hecho, esto se rige por una serie de principios que se contienen en una sentencia, en la sentencia del Tribunal Constitucional 3-2003 del 16 de enero, que de hecho enumera varios de los principios importantes que básicamente has resumido tú, Toñín, ¿no? Que sería el principio de universalidad, como puede ser el contenido que expresamente pone el artículo 134.2 de la Constitución, que es prever la totalidad de gastos y de ingresos. Después tendríamos, por ejemplo, el principio de anualidad, que es lo que has dicho tú, que tienen que tener un alcance anual. Tendríamos el principio de competencia, que como bien has dicho tú, el gobierno propone y el legislativo acepta. Esos son los parlamentarios los que tienen que aprobar esta propuesta, como bien hemos dicho, en una especie de segunda instancia en cuanto a la confianza que se les quiere otorgar. Y después tendríamos el principio de prórroga, que de hecho se ha abusado un poco de este Ujú. principio, que es que cuando no se llegue a un consenso, se prorrogan automáticamente los presupuestos generales del Estado. Correcto. Exacto. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Y sí, y que yo creo que no puede dejarse de lado que este año va a ser particularmente complicado, ¿no? Porque no estamos ante una economía normal, estamos ante una economía que ha frenado el crecimiento que venía, el pequeño crecimiento que venía demostrando año tras año, para ahora incluso haber dado un importante retroceso. De hecho, se habla de que ha sido la economía más golpeada posiblemente de toda Europa, ¿no? Sí. Y eso supone un riesgo para cualquier gobierno de turno porque tienes que saber cómo
balancear tu proyecto o lo que quieras ejecutar con la situación real que te ha tocado vivir. Correcto. Porque te han cambiado por completo. Es decir, si tú tenías una propuesta a tus electores hace un año, ya hoy en día tiene que ser una propuesta completamente distinta porque ya estamos ante unas circunstancias muy complejas. Un mundo que ha cambiado y que no es el mismo que era hace un año. También, Entonces, claro, esto supone una serie de retos que hay que ver cómo se asumen por parte también de esa nueva propuesta de presupuestos. hay que tener en cuenta la dificultad que entraña intentar, bueno, desde 2018 hasta la actualidad, elaborar un programa político con un presupuesto que tú no has elaborado. Es que estamos hablando de que desde 2018 un partido de corte de izquierdas está gobernando en un país con unos presupuestos de corte de derechas. Es decir, no puede invertir o no puede gastar el dinero, como si fuesen viceversa, en unas partidas que a él le gustaría. Es decir, imaginaos que, bueno, salvo excepciones que puedan mover el dinero dentro de las partidas presupuestarias, que eso es otra movida que nos costará entrar en este podcast porque es un poco más técnico, ¿no? Pero digamos que si el gobierno quiere gastar 30 euros en educación y la partida presupuestaria de educación en la anterior ley presupuestaria es de 15, por mucho que tengas tú la intención en invertir en aspectos claves que en un programa político a ti te haya hecho ganar la investidura o te ha hecho ganar las elecciones, no puedes, porque la ley presupuestaria que no has podido aprobar y que se lleva prorrogando desde 2018 dice que te tienes que gastar 15 en educación y es lo que te tienes que gastar. Entonces, si le añades, y acabo, si le añades si a la dificultad del coronavirus le añades la dificultad que entraña el programa político y el entramado político a la hora de aprobar unos presupuestos, pues te sale una planificación económica de un país un tanto complicada, ¿no? Entonces son valores que se tienen que tener en cuenta a la hora de, en fin, pues opinar sobre las partidas presupuestarias que se dedican a distintos aspectos de la economía española. Es que es completamente cierto, o sea, pretender gobernar con las partidas presupuestarias de hace 2 años es absurdo, y más en circunstancias tan excepcionales como puede ser el COVID, o sea, Claro. hay que buscar el modo de adaptar los presupuestos a las circunstancias. No podemos gobernar con las partidas de hace muchos años. Incluso hace poco hablábamos de democracia en anteriores podcasts y puede ser incluso un atentado a la democracia. Tenemos que tener en cuenta que la función del Parlamento al aprobar los presupuestos a propuesta del gobierno es un control. Y si no hay control, o sea, si no se llega a un consenso, no hay control. Seguimos gobernando con unas partidas presupuestarias no adecuadas. Y puede ser incluso, a mi parecer, un atentado contra la democracia, porque no está respetando lo que el ciudadano quiere en ese instante. Se está gobernando con ideas anteriores. Claro. Sí, sí, de hecho yo esto lo separo un poco de que puedas estar más contento o menos contento con un determinado partido político, que ya les digo, o sea, desde mi punto personal hay muchas cosas que me cuestiono, pero eso no puede llevar a la argumentación de que entonces se bloquean los presupuestos, ¿no? ¿Qué ocurre? Al final estás quitando precisamente ese visto bueno que debería tener democráticamente hablando un gobierno de turno para poder determinar cómo va a ser esa política que se va a aplicar, ¿no? Y de hecho eso es un tema que suscita mucho debate, sin duda alguna, pero que yo creo que es importante mencionar. Mencionar porque, bueno, estamos en un contexto complicado donde depende precisamente de la gente y de los votantes y bueno, y de los partidos políticos entender que hay que hacer o cómo hay que atender ante este caso, Claro. ¿no? Hablando de eso Como sea, justamente, sí, sí, como sea, sí, no, no, sí, comenta Juan. sí, que a mí me gustaría entrar al trapo ya, o sea, ¿cómo van los presupuestos? ¿Qué tenemos de nuevo? Si son buenos, si son malos, qué se aumenta, qué se corta, sigue igual. ¿Cómo Antes de ven nada, la situación? ya para Sí, cerrar el tema de la dificultad de aprobar los presupuestos, el legislador fue consciente de este inconveniente, ¿no?, que podría suceder. Es decir, que sucede una investidura y después no se aprueben los presupuestos. Por ello, a la hora de realizar el procedimiento de elaboración de los presupuestos, el legislador lo tuvo en cuenta. Por eso es el gobierno, aquel que es elegido, el único que, como hemos dicho antes, propone los presupuestos. Luego se encargarán las Cortes de su elaboración. Y en el caso de las enmiendas son digamos, las oposiciones que realizan las Cortes a ciertos aspectos de los presupuestos o a ciertos aspectos de una ley. Yo no estoy de acuerdo con esto, propongo esto, ¿se vota en contra o a favor? Pues no, sale o no.
las enmiendas también se ven muy limitadas. Limitadas por parte de la oposición. Es decir, no se puede enmendar al libre albedrío, digamos. Por eso, por ejemplo, en el artículo 133 del Reglamento del Congreso, que en su sección segunda, digamos que desarrolla el proyecto de la ley de presupuestos, establece límites a las enmiendas, es decir, a las oposiciones que realicen las Cortes, en el que, por ejemplo, aquellas enmiendas que supongan un aumento de crédito en algún concepto, yo que sé, aumento de las partidas en una sección de sanidad, solo pueden ser admitidas si, además de cumplir los requisitos generales regulados aparte, propone una bajada igual de la cuantía de esa misma sección. Es decir, las enmiendas tienen un procedimiento un tanto complejo de elaboración. Sí, tú puedes subir de esto, pero a cambio de que bajes en esto. Aquí dice que también que las enmiendas que supongan una minoración de ingresos requerirán la conformidad del gobierno para su tramitación. Es decir, unas enmiendas que de forma ordinaria tú puedes presentar en las Cortes hacia una ley con total libertad, para este caso las enmiendas que supongan una minoración de ingresos deben tener la conformidad del mismo gobierno que presenta los presupuestos. Con lo que el legislador ha sido capaz de entablar un procedimiento que beneficie o que facilite la aprobación de los presupuestos al gobierno, para que no le cambie el panorama económico, ¿no?, a la hora de gestionar un país. Nada más Claro, quería añadir cambiarle esto, muchachos. el panorama económico sería cambiarle también el panorama político. A mí de qué me Claro, sirve el ser de programa izquierdas y que... el partido Claro, de derecha es el que decide en qué gasto y en qué no gasto. claro. Es que es justamente eso. Y de hecho, a raíz de lo que tú dices, el gobierno, como se necesita la ratificación de para la aprobación de la modificación de los presupuestos, Ajá. tiene un derecho a veto de los presupuestos, que entraríamos justamente en el juego político de, bueno, tú no me apruebas la enmienda, pues yo no te voto por los presupuestos, Claro. ¿no? Ajá. Entonces, claro, eso también se tiene que llevar con cautela. Que tenga derecho a veto no significa que pueda hacer lo que quiera, y los otros que puedan hacer enmiendas tampoco significa que puedan hacer lo que quiera, porque hay que recordar que el Estado parlamentario español es un estado de consenso sobre todo. Ujú. Sí, y precisamente porque se presta para que sean situaciones en las que se desvirtúe por completo un presupuesto que pretendía aprobar, ¿no? O sea, y es común y es normal que políticamente, cuando no hay entendimiento, un partido u otro, y esto ya lo digo, ha pasado anteriormente en casos cuando el PP ha gobernado, cuando el PSOE ha gobernado, siempre, 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 es normal que se debate cara a los presupuestos. Pero muy distinto es que se comience entonces a hacer bloqueos completos de lo que son los presupuestos generales. ¿Por qué? Porque, bueno, ya estamos llegando a una situación bastante complicada en donde, o sea, esa política que se pretendía llevar a cabo por parte del gobierno de turno, pues queda desvirtuada. Ujú. Y tú, Juan, comentabas algo importante, ¿no? Y también así le hacía mención Toñín, de cara a que, ajá, y si vamos a aumentar el gasto en algunas áreas, en casi todas, de hecho, cabe señalar, de los presupuestos generales, Ujú. hay algunas que hay que hacer recortes, ¿no? Bueno, conviene destacar que de cara a a la presente propuesta que hay, porque por ahora lo que hay es una propuesta que se Una sigue presentación del negociando. proyecto. Sí, efectivamente, un proyecto. Conviene señalar que sobre todo lo que se pretende es aumentar el dinero o los ingresos públicos por medio del aumento de impuestos bueno, se ha venido comentando, ¿no? Ujú. Este impuesto que se está aumentando a pymes que tengan una facturación determinada, por ejemplo, Uy, también qué mal, ¿Cómo? qué mal. Sí, bueno, te voy a decir una cosa, a mí me preocupa sobre todo ahora porque básicamente estamos en un momento muy complicado para las Claro, pequeñas y medianas empresas, donde claro, pagar más claro, impuestos puede justamente. llevar a situación... Quiero decir, esto no es solo ganar, no es solo vamos a aumentar los impuestos y ya, porque eso lo va a pagar alguien. En este caso son las pequeñas y medianas empresas, que son de las que más gris han tenido su actuar en todo esto del COVID. Claro, ¿cómo vas a Entonces, poner a la esa es mi gente a pagar más preocupación. si no tiene ingresos? Bueno, pero eso Efectivamente, yo entiendo y confío que eso se realiza bajo baremos que intenten más o menos discriminar a aquellas empresas que se les puede permitir una subida de impuestos en el caso, porque yo no he leído que las pymes vayan a sufrir una subida de impuestos, pero ni idea. Yo supongo que eso será atender a las reglas técnicas de modificación de los tributos, que entiendo que a la hora de la presentación del proyecto de presupuestos se encuentra desligado, creo yo. Pero bueno, es cierto que, como bien dice Jesús, los presupuestos generales pueden encontrar un techo de gasto
Y ese gasto, pues, eso funciona a base o bien de recortes o bien en un aumento de los impuestos o de determinados impuestos. Sin embargo, yo creo que, sí, una cosa que sobre eso que mencionas, Toñi, yo creo que, mira, siempre que se pida más impuestos, pero los mismos vayan y se dediquen a crear trabajo, a crear gente con mejor formación, es decir, fomentarlo en educación, yo no lo veo inversión, mal. por Sí, supuesto. porque es la inversión más segura que hay o que se puede hacer en cualquier Ajá. estado. Ujú, Y esto no lo digo yo, esto lo dice mucha gente estudiosa de esta materia económica, ¿no? ujú. Porque hoy es un capítulo un poco muy económico y Sí. aquí, bueno, tampoco somos economistas para poder tener ese control total de la situación. Pero conviene señalar esto, ¿no? Sí. Porque, mira, no es lo mismo agarrar y subirlo para gastarme el dinero dando ayudas a vete tú a saber a quién, Ajá. que agarrarlo y reinvertirlo en Claro. educación. Pues, por ejemplo, Sí. para ponerte un ejemplo que consiga demostrar esta tendencia, el gasto educativo este año en los presupuestos de 2021 aumentará un 70%. La Wow. cantidad, aumentando el 70%, asciende a 4.893 millones de euros, 70,2% más que respecto al año pasado y, por ende, respecto a los años anteriores, porque llevamos con los mismos presupuestos de 2018, salvo sus variaciones que tengan, y se va a destinar principalmente a becas, entiendo que serán sobre todo becas universitarias, becas Hmm. en educación de bachiller y demás, y se empleará impulsará un plan de modernización de las formaciones profesionales, de las FPs, para facilitar que esos jóvenes que se encuentran, pues que no van por las enseñanzas universitarias, pues intentar agarrar a todas esas personas para que vayan por la FP, es decir, fomentar la incorporación del mercado laboral. Eso puede ser un ejemplo perfecto de inversión. Bueno, ¿y de dónde Sí. va a salir ese 70% así como de repente? De tu bolsillo, Juan, de tu bolsillo. No, De mi bolsillo no, no, porque no. de hecho no es del tuyo, Juan. Esto va a salir, bueno, depende. A ver, les Es que explico depende. aquí algunos de los impuestos que van a subir de cara a este proyecto, ¿no? En primer lugar, va a aumentar el impuesto para las rentas altas que tengan ingresos superiores a 300.000 euros. No me ¿Vale? pasa. A mí tampoco. Sí, sin Ojalá ninguna me suban los, a mí ojalá tampoco. me suba el impuesto. Si A fueran mí tampoco, a 300 mí mil tampoco. pesos, de pronto, pero euros no. Sí, efectivamente. Luego les comento una curiosidad de cara a esto de las rentas, ¿no? Luego, importante señalar también que no sé si han escuchado este famoso impuesto que se quiere subir a todo lo que tiene que ver con bebidas azucaradas, Ah, vale, ya me este estaba tipo de asustando, huevón. productos. Pensaba que iban a Sí, subir bueno, algún impuesto a la belleza y tal. Me estaba asustando. Digo, marica, van a empezar a cobrarme. A ti te darían exención. Qué hijo de puta. tal cual. Miren, es que quedaría, no tendrías que pagar nada, bro. Qué maravilla, ¿no? Yo creo que ninguno acá, pero bueno. Envidiosos. Yo creo que no. Envidiosos, desgraciados. Esta subida va a ser del 10% al 21% para el próximo año. Por lo cual ya por ahí comienzas a recaudar más. Pero ya luego, y aquí es donde está el punto que a mí me llama mucho la atención, es esa subida de impuestos a todo lo que son las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Porque, bueno, no es lo mismo para una pequeña y mediana empresa que ha visto, como tú comentabas, reducidos drásticamente sus ingresos, que le suban los impuestos ahora, pues los asfixias un poco. ¿Y qué ocurre, no? Que los impuestos tienen dos caras. Y es que cuando tú los subes no necesariamente quiere decir que quizás en el corto plazo se traduce en mayor recaudación. Pero muchas veces compañías internacionales que generan patrimonio en tu suelo se lo piensan y deciden dejar tu país y deciden poner su sede fiscal en otro lado. O incluso las rentas de las personas que superen esos 300.000 euros, pues elaboran ciertos mecanismos valiéndose del fiscal internacional, el derecho fiscal internacional, para precisamente pagar la menor cantidad de impuestos posible. Sí, Por eso digo que no siempre una subida es solo subo y ya. Y no Ujú. pienso en más nada, no. Esto tiene que ser una estrategia que abarque y tenga distintas soluciones correcto. dentro de ello. Sí, de hecho, hay muchos economistas que dicen que con una subida masiva de impuestos lo que hace es que la gente evada más. Es decir, a veces es mejor Justamente. subir 5 puntos y que la gente no se encuentre conforme con que le suban los impuestos 5 puntos, pero lo que los acabe pagando, que no subirles 15 puntos
que sí, de facto tú puedas, bueno, según si sigues esa regla de 3, tú puedas ingresar a las arcas públicas mucho dinero, pero que fomentes la evasión de impuestos. Esto supongo que se realizarán con estudios detrás en el que demuestren pues que con ciertos baremos, atendiendo a las circunstancias del momento, pues esos impuestos se consigan recaudar. También es muy importante controlar la costumbre de un país a la hora de pagar o no impuestos. Es decir, creo que estamos en un país que la evasión de impuestos en numerosas empresas yo creo que se encuentra a la orden del día. Especialmente porque lo más probable es que si no se evaden, difícilmente pueden hacer frente a la economía de su propia empresa. Cabe Pero, en fin, aclarar que no siempre es evasión de impuestos. A ver, la ley muchas veces permite que los fondos se paguen de una manera pues menos rentable para el Estado. Aunque pueda parecer una Sí, evasión, es completamente legal y está permitido por la ley. Eso no quita que sí hayan evasores de impuestos, por supuesto. claro, claro. sí, Y sí, bueno, es que es así, o sea, justamente no es tan fácil como decir, y de hecho, esto de los paraísos fiscales, que es un término que se emplea muchísimo, muchos conocedores de la materia dicen que no existen paraísos fiscales, sino sencillamente lugares donde hay unas políticas fiscales más atractivas para precisamente operar. Y bueno, y a esto se agarran muchas empresas, muchas compañías y demás. Yo creo que al final hay que entender que, bueno, es una de las cosas que viene con la globalización y, bueno, es importante que tengamos esto presente como una posibilidad, pero que lo que decimos, lo que comentaba hace un rato, subir los impuestos no necesariamente se traduce, quizás sí, en el correcto. corto plazo sí, pero no necesariamente de cara a un mediano o largo plazo. Es Sí, sí. más dinero Interesante, pero para discutible. pagar. Un ejemplo, No, Sí, nada. sí, un ejemplo adicional coño. de un aumento de gasto es, por ejemplo, en juventud, en la promoción y servicios de la juventud, es decir, el Instituto de la Juventud, INJUVE, se verá dotado en 45 millones de euros anuales. Es una asociación, bueno, no es una asociación, es como un organismo inscrito al ministerio que lo que hace es promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, entre los jóvenes, propiciar la participación de la juventud en el desarrollo político, social, y esta partida aumenta en 12 millones. Y aquí ponen en el presupuesto en el proyecto de los presupuestos generales del Estado, un proyecto de 434 páginas que se encuentra en la sede de Hacienda de la página, en su página web, que la podéis ver todo el mundo. Vaya. Le dotará de más mediadores juveniles en coordinación con los servicios públicos de empleo autonómicos y otras entidades. Digamos que es importante siempre figurar la necesidad que existe en dotar a los jóvenes de medios y formas para que puedan encontrar empleo de la forma más rápida y garantista posible, ¿no? Y yo creo que ese es el mensaje que tenemos que tener hoy en día, sobre todo de cara al futuro. Yo creo que Eso es, la situación económica no se encuentra en nuestro favor y entiendo que la inversión en este tipo de asuntos debe ser primordial. tenemos que recordar que la población española es una población envejecida y de hecho la falta de empleo para los jóvenes puede ser un problema, porque claro, se siguen manteniendo los gastos de las pensiones, pero si no se produce la misma cantidad de capital e incluso un superávit en cuanto a la generación de capital para mantener las deudas que pueda tener el Estado y mantenerse asimismo los ciudadanos jóvenes, podríamos entrar en una recesión económica. Así que es bastante importante las oportunidades de empleo para los jóvenes y las consiguientes salidas laborales y estabilización de la economía, que es lo que necesita. De hecho, la Unión Europea ahora ha hecho un aporte importante a España. No sé cuándo se ingresan las cantidades oficialmente, pero bueno, creo que llega a los 12.000 millones de euros, ¿no? Sí, Más o menos, sí, pero esos fondos europeos van a estar sometidos a un control adicional por parte de la Unión Europea. Entonces, un control que ya han llamado la atención en varios puntos al gobierno actual y que yo lo entiendo, como llamarían a cualquier gobierno de turno claro. la atención de que, oye, mira, te voy a dar este dinero, pero no es Pero yo para lo que agarres controlo. y hagas Claro. fiesta. Claro, justo. Claro. Yo lo que sí creo y que me llama mucho la atención y quiero dejar esta reflexión un poco aquí sobre el final, que a pesar de todo esto, hace unas semanas estaba sobre la mesa una subida del gasto público en cuanto a salarios de cuerpo Funcionario. del Congreso. Tal cual. Del Congreso. Y también de los funcionarios, ¿no? Ajá. Y yo entiendo que sí, que se busca resguardar precisamente al funcionario público. Pero también hay una realidad, es que yo creo que con toda esta pandemia, el funcionario público es de los menos que tiene que temer
a las consecuencias económicas que va a Sí, es traer. verdad. Claro, al Porque final al el final Estado tiene es... una protección fuerte. Correcto. El Estado es Sí, una sí. maquinaria inagotable que siempre va a tener algún modo de financiarse. El empresario no, Justo. y los particulares tampoco, mucho menos los autónomos, que incluso podrían ser, junto con las pymes, los más Sí, abandonados en este sin tipo de duda. No, circunstancias. no. Lo de los autónomos ha sido penoso, muchachos. Ya lo conversábamos en un capítulo anterior y ha sido penoso, ¿no? Sí. Yo simplemente llamo a eso, una reflexión de que está muy bien todo. De hecho, me gusta mucho ese enfoque de aumentar la educación, debo reconocerlo. O sea, me gusta bastante que se hable de educación en estos tiempos Y el porque sistema creo de que es la becas, única apuesta que segura, hay tal tasas que cual, tela. de ayudas a la gente. Hay que Ajá. ayudar a la gente a estudiar, a que se puedan mantener haciendo los estudios, sin duda alguna. Pero al mismo tiempo hay que reevaluar también ese otro tipo de caras de la moneda, ¿no? Ujú. Pero bueno, muchachos, vamos a ver Bueno. qué tal Ujú. sale esto y bueno, ojalá que se traduzcan de verdad oportunidades para los jóvenes, que al final es lo interesante. Optimismo y trabajo duro. Queremos Así es. saber qué pensáis. Queremos saber vuestras opiniones acerca del techo de gasto, en qué se puede invertir más, en qué se puede invertir menos, experiencias personales si podéis tener y si las podéis aportar, las recibiremos muy, muy, muy bienvenidas. Entonces, os recordamos nuestras redes sociales como en cada capítulo, en Instagram y en Twitter. Bueno, en Instagram y en Facebook nos encontramos como En Todo Caso Podcast y en Twitter nos encontramos como Todo Caso Podcast. Sin el en, porque es que Twitter es una big tech de la hostia y toda la mierda, pero no nos deja poner nombres tan largos. Toñín, Entonces, un día van a llegar los de Twitter y te van a cerrar la cuenta. me van a Ya te decir, lo ¿pero digo. qué estás diciendo de mí? ¿Pero qué estás diciendo de mí, payaso? ¿Quieres un...? Los agarramos a golpes, eso no es problema, que se vengan, yo me paro serio, papi, para las que sea, pinte la raya que yo la coloreo, hágale, aquí estamos. Eso es de una, papá, sin mente. Está bueno, me gustó, me Ay, gustó. qué bueno. Bueno, pues lo dicho, muchachos, muchachas, esperemos que os haya gustado este capítulo y os esperamos en la próxima con con nuevas novedades para que veáis cómo está mi cerebro a las 8:15 Nuevas novedades no viciosas. a las 8:15 un domingo de frío, ¿no? Pero bueno, hasta la próxima. Bueno, Hasta muchachos, la un próxima. saludo, hasta luego.